como decimos siempre, este tiempo en el que Él nos permite darle un culto. La realidad es que, y es algo que nos cuesta aceptar por la autosuficiencia que está presente siempre en nuestra vida, que todo es Él. Si vos hoy estás acá, es porque Él te trajo. Si vos hoy podés comprender algo de la palabra, es porque su Espíritu abrió tu entendimiento. Si vos te podés dar cuenta de algo, que convivís todos los días con lo mismo como si fuera algo normal y hoy te podés dar cuenta, es porque su Espíritu revela la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando logramos comprender que todo y en todo es Él, nuestra vida comienza a cambiar. No lo tenemos a Él como un accesorio de nuestra vida, sino lo tenemos a Él como Señor de nuestra vida. No hacemos que Él nos siga a nosotros, sino que nosotros comenzamos a seguirlo a Él de verdad. No escuchamos nuestras propias voces, que son diversas, sino que escuchamos la voz de su Espíritu en nuestro corazón. Y este es el desafío, no solamente que está presente para la iglesia. Cuando digo iglesia no digo congregación local, digo iglesia mundial. Es el desafío que se nos presenta en este presente siglo, poder oír la voz de su Espíritu Santo, poder tomar una posición definida y poder seguirlo. El mismo desafío que estuvo presente en el tiempo de los discípulos, donde parecía que simplemente seguir a una persona que no era un rabí reconocido, que no tenía estudios, que tenía algo distinto a los demás, pero dejar todo y seguirlo parecía una locura. Esa misma locura es la que hoy está presente para cada uno de nosotros. Su llamado sigue siendo el mismo: sígueme. Hoy Él no está presente, pero sí su Espíritu, y es a través de su Espíritu que nosotros podemos seguir sus pasos. Y ese es el desafío que está presente para nuestras vidas el día de hoy. Me gustaría poder hablar acerca de señales. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida, o tal vez ahora mismo, demandamos de alguna manera o tenemos la necesidad de poder participar de señales de parte de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos les gustaría? ¿Cuántos quisieran recibir señales de parte de Dios? Es algo lógico que eso sea de alguna manera o ocupe un lugar en nuestra vida. Yo voy a pasar a la palabra de Dios primeramente y después vamos a hablar acerca de señales, de aquellas señales que están preparadas para nosotros, para que podamos participar en ellas, y aquellas señales que están actuando en nuestra vida, pero que muchas veces no nos alcanzamos a dar cuenta que están ahí. Vamos a ir a la palabra de Dios primeramente en Mateo capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Hasta ahí la palabra de Dios. Entonces vos decís: yo dije que me gustaría señal y ahora estoy en el horno. No, no es así. Dice la palabra de Dios que buscaban los saduceos, que eran los políticos religiosos junto con los saduceos, tentarle a él. Y estaba pidiendo que para ellos hiciese alguna señal espectacular, de manera de o bien poderlos convencer, o si no hacían nada, poderlo acusar. Estaban tentando a Jesús. Sin embargo, lo que Jesús les está señalando acá, que ya hay una señal. Y hace una alegoría del profeta Jonás, lo toma como metáfora, que ese tiempo del profeta Jonás
Son 3 días que Jonás está en el vientre del pez y la mayoría de nosotros conocemos todo ese proceso. Él lo que está tomando como metáfora es que esos 3 días van a ser los días de su agonía, muerte y resurrección. O sea, dando a entender que la señal más importante de todas no era la que los fariseos estaban pidiendo, que era alguna cosa espectacular, sino que lo espectacular estaba sucediendo delante de sus mismos ojos. Que el Hijo de Dios estaba caminando entre ellos, que los estaba exhortando al arrepentimiento y que la obra más fabulosa de todos los tiempos se llevaría a cabo en 3 días. Él se entregaría por el pecado del hombre, Él moriría y Él resucitaría. Y esa era la señal más grande de todas que Él ya estaba mencionando. Teniendo al Mesías esperado delante de ellos, no lo podían comprender y pedían otro tipo de señal. Esto nos habla a nosotros que muchas veces lo que nosotros estamos demandando de parte de Dios son señales, pero son señales secundarias. Por esa razón tantas veces nos frustramos. Esperamos que sucedan cosas secundarias para nosotros decidirnos a lo que hace rato nos tendríamos que haber decidido, por la señal primaria. ¿Y cuál es la señal primaria? La palabra de Dios, la palabra revelada. Esa es la señal primaria. De hecho, todo tipo de señal sobrenatural no tiene el poder en sí mismo de hacer nada en la vida del hombre. Solamente es un medio que va a llevar al hombre al conocimiento de Jesucristo. Es un medio para acercar al hombre a Dios y no es un fin en sí mismo. Lamentablemente, por nuestra naturaleza, somos mucho más afines a las señales externas que a lo que es la palabra propiamente dicha de Dios. ¿Por qué? Porque la vida del Hijo de Dios es una vida de fe. No de fe, de fe por fe, sino de confianza en las promesas de Jesucristo. Si yo la promesa la veo cumplida, deja de ser promesa y deja de ser fe. Pero cuando yo vivo una promesa, yo voy participando, como dice la palabra de Dios, de la naturaleza divina, de todo lo que eso mismo involucra. Pero muchas veces no queremos dar ese paso de fe y esperamos ciertas manifestaciones sobrenaturales que nos convenzan. Y eso es un peligro muy grande porque las personas que siguen señales fácilmente pueden ser engañadas. Cuando nosotros éramos mucho más jóvenes con mi esposa, ahora somos jóvenes, pero antes éramos mucho más jóvenes, hubieron momentos en donde muchos evangelistas, el Señor los utilizaba con grandes señales. Y bueno, tanto acá en Buenos Aires como nosotros éramos de Mar del Plata, en Mar del Plata sucedió que muchas iglesias comenzaron a crecer de golpe y muchas iglesias que tenían una palabra sana, que estaban bien fundamentadas, fueron abandonadas por sus miembros. ¿Por qué razón? Porque todo ese movimiento que había de señales, de prodigios, de milagros, hacían que las personas dejaran su iglesia y siguieran detrás de esas señales. Ahí estaban presentes las señales, pero como todo ministerio evangelístico, ¿cuál es la función que tiene? No es la función de sacar a pasear el creyente de la iglesia. La función que tiene es ganar al perdido. Y el Señor respalda esos ministerios, lógicamente, con señales y prodigios. Pero los creyentes dejaban, muchos, sus iglesias, iban detrás buscando esas señales. Y como dije anteriormente, la señal me acerca al Señor, pero no tiene el poder de alimentar y transformar la vida de nadie. Entonces, muchos de esa manera quedaban en el camino. Entonces nosotros a esto tenemos que tener cuidado. Tenemos que entender que hay señales que acreditan, confirman la obra de Dios, lo que Cristo quiere estar haciendo. Hay señales que son para acercar a la persona que no conoce al Señor, y hay señales que tal vez hace rato están presentes en nuestras vidas, pero tenemos la particularidad de que a las señales más importantes no son precisamente a las que le damos importancia. Así como los fariseos, dije anteriormente, tenían enfrente al Mesías y no podía haber señal más grande que esas, pero ellos a esa señal no le daban tanta importancia. ¿Cuál es la razón? Y bueno, a veces es porque no queremos creer,
no aceptamos o porque eso está tocando algo de nuestra vida que nos incomoda, entonces pedimos un plus extra para creer, pero la señal está presente en nuestro corazón. Entonces el desafío en esta noche es que aquellas señales que están presentes en nuestra vida a través de la palabra de Dios, podamos ser sensibles a ellas y no estemos esperando algo espectacular, sino que realmente lo espectacular está sucediendo y que podamos ser sensibles a ello. ¿Amén? Entonces hoy vamos a hablar acerca de 3 aspectos distintos de señales. La primera la vamos a estar viendo a través de un rey del Antiguo Testamento, que fue prácticamente uno de los mejores reyes de Judá. La segunda señal la vamos a estar viendo con respecto al Cristo terrenal, que es cuando Cristo caminó en esta tierra. Y la tercera señal la vamos a estar viendo con respecto a aquello que es una provisión divina para la vida de la iglesia, para todos aquellos que creen. Dicho esto, vamos primeramente a comenzar con este rey del que estoy hablando, que es el rey Ezequías. ¿Cuántos escucharon hablar del rey Ezequías? 2 nada más. ¿El resto nunca escuchó, no lee la palabra, nada? Bueno, el rey Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá. Fue un rey que dice la palabra de Dios que se apoyaba en el Señor. Un rey cuya confianza estaba puesta directamente en Dios. La mayoría de los reyes, como ustedes saben, iban y venían, ¿no es cierto? Tenían su visión puesta en lo natural y muy poquito de lo espiritual. Bueno, Ezequías era un rey espiritual. Y dice la palabra de Dios, como toda persona espiritual, que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba. Cuidado con la palabra prosperidad. Prosperidad no es necesariamente enriquecimiento material, sino que es apoyo espiritual o plenitud espiritual en las cosas que hago. Cada cosa que hacía Ezequías tenía el apoyo de Dios. Entonces, este rey no fue como los demás reyes de la tierra que quiso agradar primeramente a las personas, sino decidió agradar primeramente a Dios. Ustedes van a escuchar o van a leer muchas veces en la palabra de Dios que los reyes, algunos eran buenos, tenían un corazón bueno para con Dios, pero que los lugares altos dice que no se quitaban. ¿Qué eran los lugares altos? Bueno, la adoración verdadera tenía un lugar y una forma. Los lugares altos eran lugares populares en donde las personas adoraban a Dios, pero lo adoraban a su propia manera. Una forma de relativismo espiritual o relativismo religioso. No me queda muy bien, muy cómodo hacer las cosas como corresponden, entonces nos juntamos por acá y acá adoramos. Los reyes generalmente no tocaban esos lugares. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo a la revuelta popular, tenían miedo a la falta de aceptación de la gente. Entonces ellos de alguna forma eran desobedientes a Dios en cierto aspecto para agradar a la persona. Bueno, esto es algo presente muchas veces en nuestra vida, que decidimos nosotros, por temor del hombre, agradar más a la persona que a Dios, agradar más al entorno, agradar justamente lo que los demás piensan de nosotros que a Dios. Porque si yo soy fiel a Dios, y no sé qué va a pensar el rechazo que voy a tener de otro lado. Bueno, para los reyes esto era muy importante y resumiéndolo, Ezequías decidió identificarse completamente con Dios. Esto le gustó a la gente, o sea que Ezequías inmediatamente fue levantado como un hombre de Dios, como un hombre espiritual. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? No solamente hace una reforma completa en el pueblo de Dios que vivía medio fluctuando entre los Baales, entre el Dios verdadero, la mezcla, ¿no? Una mezcla que hoy nosotros la podemos identificar con el compromiso relativo, no la entrega completa, sino muchas veces somos como el mate cocido, no hacemos ni bien ni mal, o somos como el agua tibia, mezcla de frío y de caliente. Entonces, eso lógicamente no era agradable delante de Dios. Pero bueno, Ezequías se identificó completamente con esto, hizo reformas religiosas grandes e hizo algo muy importante. En ese entonces el pueblo de Dios estaba bajo el yugo del rey de Asiria y él decide quitarse de encima ese yugo. Entonces le dice al rey de Asiria, mira, no vamos a servirte más, no te vamos a pagar más tributo, no te vamos a pagar más impuesto.
Llevado esto a la vida espiritual de cada uno de nosotros, muchas veces se relaciona cuando la vida de muchas personas están de alguna manera atadas bajo el poder del enemigo, estamos acostumbrados, lo hemos aceptado de esa manera y en un momento tenemos un poco de luz espiritual y decimos, yo esto ya no lo acepto más en mi vida. Entonces esto se va de mi vida, lo saco de mi vida, voy a vivir de una vida de una manera diferente. Todas las promesas del Señor por medio de la fe las voy a vivir. Y eso está buenísimo y siento un alivio tremendo. Pero ¿qué va a pasar cuando yo me saco el yugo del enemigo? Lógicamente el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a venir a reclamarlo. A veces esto trae mucha frustración en las personas. Las personas renuncian, las personas dicen, bueno, a partir de ahora lo voy a seguir al Señor con todo. Y viene el enemigo con las cosas viejas de nuevo, las trae de nuevo, demanda de nuevo sobre nuestras vidas y nosotros a veces aflojamos de nuevo, ¿no? Y vuelve de nuevo el ciclo. Bueno, en este caso viene el rey de Asiria y va a tratar de invadir a Judá. ¿Qué es lo que hace el rey de Asiria? Sitia a Judá. Era una forma de invasión que tenía que ver con el desgaste. Eso es lo que también hace el enemigo muchas veces con nuestra vida. Nos sitia e insiste en una misma cosa y nos va desgastando, desgastando, desgastando. Bueno, esto fue lo que hizo el rey de Asiria. Ahora, el problema que acaba de tener Ezequías es que Ezequías, si bien estaba haciendo todas las cosas a la manera de Dios, esto se le fue un poquito de las manos. Y suele pasar en nuestras vidas que tomando desafíos de fe o desafíos espirituales, a veces el desafío es tan grande que nos desesperamos. Acá hay un principio a rescatar. Siempre los desafíos espirituales van a superar nuestras fuerzas. Pero el momento en el que el desafío espiritual opaca nuestra fe, ahí muchas veces estamos en un problema. ¿Por qué? Porque comenzamos a pelear ese desafío espiritual de la manera que no es conveniente, de una manera natural. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Va a hacer alianza con Egipto para que Egipto lo ayude a él a pelear contra el rey de Asiria. Esto va a traer un empobrecimiento. Entre el sitio más la alianza que va a hacer con Egipto, va a empobrecer completamente su vida. Para pagar ese tributo, vacía la casa de Dios, dice la palabra. Vacía el templo. Todos los utensilios de oro, todo lo que era preciado, es vaciado para pagarle al rey de Egipto. ¿Cuál es el resultado de esto? No solamente que se vacía la casa de Dios, sino que Egipto no le puede dar ninguna ayuda a este rey. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios decía, no hagas alianza con los pueblos de esta tierra. Pero la falta de fe llevó a recurrir a métodos naturales para poder enfrentar un desafío espiritual. Esto muchas veces está presente en nuestra vida y esta realidad espiritual sucede también en nosotros. ¿Qué pasa cuando vos haces una alianza natural para poder pelear algo que lo tenés que hacer a nivel espiritual? Vacías la casa de Dios y lo ponés como precio por esa alianza. ¿Y qué es vaciar la casa de Dios? Todos aquellos tesoros interiores que son producto de la fe, son producto de tu relación íntima escondida con el Señor, esa revelación de la palabra sobre tu vida, la presencia de Dios sobre ese camino espiritual que Dios te está trazando. Haces todo una pelota y se lo entregás a Egipto como alianza y te vacías de todo aquello. ¿Y qué pasa adentro tuyo? Te endureces, viene la frustración, la incredulidad, el empobrecimiento interior. Bueno, el pueblo está ahora totalmente empobrecido y sitiado y Egipto, que le iba a dar una alianza, que le iba a dar una ayuda, no se la da. Se queda con toda la plata y no le da ayuda. Bueno, eso es lo que hace el enemigo con nuestra vida. Cuando nosotros vamos a buscar ayuda fuera de Dios, no solamente empobrecemos interiormente, sino que la ayuda es totalmente vana. El asunto es que acá Ezequías va a desesperar. Y en su desesperación, ¿qué es lo que hace? Lo que hacemos nosotros en el momento de la desesperación. La desesperación es cuando vemos que todos los métodos naturales que hemos empleado fallan. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tendríamos que haber hecho al principio. Antes de hacer una alianza con Egipto, tendríamos que haber hecho una alianza con el Altísimo. Tendríamos que haber doblado nuestras rodillas y poner nuestro problema delante de Dios. Y eso es lo que ahora va a hacer Ezequías. ¿Y cuál es el resultado? Inmediatamente la primer señal. Entonces vamos a hablar de 3 señales del rey Ezequías. La primera señal es que Ezequías, en el momento que pone
todo su problema delante de Dios, el profeta Isaías va a darle la primera señal, que es la palabra. Y en la palabra, pese a la situación caótica y drástica que está viniendo, la palabra viene como una promesa. Todavía no hay nada espectacular. Lo espectacular es la promesa que va a venir sobre Ezequías. ¿Y qué dice la promesa? Quédate tranquilo, que acá no va a haber guerra. Yo voy a pelear por vos y no va a haber ningún muerto, no se va a tirar ninguna flecha. ¿Qué pasó ahí de espectacular? Absolutamente nada. Lo espectacular fue la palabra. No sucedió algo de afuera, fue la palabra. Y esa palabra creída por el rey Ezequías sí habilitó un hecho espectacular, que dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová salió a pelear y deshizo completamente al enemigo. El enemigo tuvo que volverse y ellos fueron liberados del sitio. Lamentablemente, un sitio, ¿qué es? Y es mucho tiempo de no poder trabajar, de no poder cosechar, de no poder desarrollarse, porque el enemigo tiene sitiado al pueblo. Pero la segunda señal que va a venir luego de la palabra es una confirmación. 2 años vas a estar pasando en los cuales yo te voy a sustentar, dice el Señor. Y el 3er año vas a plantar y vas a cosechar. Esta señal le habla de un sostén sobrenatural y una fructificación espiritual. La ilustración de esta señal es una planta cuyas raíces se afianzan en la tierra y su fruto se expresa al cielo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Este tiempo de restauración, después de la equivocación, va a ser un tiempo en el que mientras vos trabajás para recuperar lo perdido, yo voy a estar con vos. Yo voy a sustentarte. No es como alguien que no conoce a Dios, que hizo lío, hizo las cosas mal y ahora por sus propias fuerzas y con los resultados controlados por todo lo de su alrededor tiene que intentar salir adelante. Yo voy a multiplicar tus esfuerzos. Yo voy a permitir que ahora de lo esporádico puedas estar alimentándote y comiendo, porque no podés sembrar. Fuiste sitiado, no podés sembrar y cosechar. Y luego de 2 años vas a recuperar todo y vas a comenzar a fructificar. ¿Cómo lo llevamos esto a nuestra vida? Que muchas veces de la misma manera que Ezequías nos equivocamos. Y en esa equivocación pagamos consecuencias. Pero ¿qué es lo maravilloso de todo esto? Que en el momento que nos arrepentimos y decidimos volver a Él, su restauración viene completamente sobre nuestras vidas. Él dice, te restauraré al doble. Ahora, ¿esto cómo es? Todo mi trabajo, todo lo que descuidé, que ahora vuelvo a retomar de nuevo, la gracia de Dios se derrama. Dios guarda del ataque del enemigo. Dios guarda los resultados, facilita el trabajo. El trabajo, por supuesto, lo vas a hacer, no lo tiene que hacer Él, lo tenemos que hacer nosotros, pero su gracia se derrama para ello. Y a veces nosotros en medio de este proceso, ¿no es cierto?, queremos rápidamente fructificar, y la realidad es que la fructificación tiene un tiempo. Son necesarios esos 2 años de experimentarlo a Él. ¿Por qué razón? Porque el punto de falla que tuve con el rey de Asiria fue que dudé de la suficiencia de Dios, dudé de que Dios era capaz de protegerme del enemigo. Por más que yo hacía las cosas bien para con Dios, cuando tuve el problema dudé y le eché mano por mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora las consecuencias se convierten en una escuela para mi vida. Y la representación del arbolito con las raíces y el fruto, ¿qué me está hablando a mi vida? Que en ese tiempo en el que Dios va a sostener sobrenaturalmente, las raíces se van a echar. No existe vida espiritual sin raíces, iglesia. No existe vida espiritual genuina si las raíces no están echadas, si las raíces no sostienen el fruto, no sostienen lo que se ve. Muchas veces vivimos por apariencias, muchas veces vivimos con un fruto ficticio.
Y como en la parábola del sembrador, viene el enemigo y arrebata, crecen los espinos y ahogan, sale el sol y quema. ¿Por qué? Porque es más lo que hay afuera que lo que hay abajo. Y lo que sostiene nuestra vida son las raíces, es el fundamento. Entonces el Señor está ahora trabajando sobre los fundamentos del pueblo. 2 años para que entiendan que a lo largo de 2 años yo voy a sostener sus vidas. Fue lo que hizo con el pueblo de Dios, de Israel en el desierto. Él sostuvo sobrenaturalmente al pueblo de Dios durante toda esa escuela para que cuando entraran en la tierra prometida pudieran entender que era Él el que lo hizo. A veces nosotros no damos tiempo a las cosas. No experimentamos esta fe genuina, verdadera, la mezclamos con nuestro brazo de carne, entonces nunca alcanzamos a echar raíces genuinas. Y siempre lo de afuera muestra más que lo que realmente hay abajo. Y para que nuestra vida sea sólida, lo más fuerte tienen que ser nuestras raíces. En esos 2 años no se iba a asomar la plantita, pero las raíces se iban a afianzar. Y luego de esos 2 años, la planta se iba a asomar e iba a dar fruto. Esto sucede en nuestra vida. Todo aquel que quiere vivir una vida cristiana genuina tiene que tener raíces. Y la raíz es la vida escondida. La vida pública es la que vemos todos, pero no es la que realmente nos sostiene. Lo que realmente nos sostiene son nuestras raíces espirituales. Tu vida en el secreto de Dios. Tu tiempo, tu escuchar a Dios en lo privado. Todo eso es lo que sostiene nuestra vida. Y luego lo que damos hacia afuera es una consecuencia de lo que ya hay adentro primero. No podemos dar un fruto bueno si nuestras raíces no son profundas. Y Dios está tratando y dando esta señal al pueblo. Yo los voy a enraizar para que realmente puedan fructificar. Esta situación, como muchas situaciones de las que pasamos y de las que hoy estamos siendo restaurados, tienen que ver con que nuestras raíces se afiancen de verdad. Antes tal vez teníamos una superficialidad. Ahora el Señor está enfocando en que tus raíces sean fuertes. Y por supuesto que la consecuencia de esas raíces va a ser un fruto agradable delante de Dios. Amén. Y después va a venir una tercera señal, que es una de las señales más fabulosas del Antiguo Testamento. Y esa señal es que el Señor va a detener el sol 10 grados. Eso es algo tremendo. ¿Y ante qué lo va a hacer el Señor? Bueno, Ezequías, una vez que termina todo esto y fructifica en su vida, Ezequías enferma de muerte. Y viene palabra de Dios sobre la vida de este hombre, y el Señor le dice que al cabo de unos años él va a morir. Ezequías se desespera frente a esto y comienza a orar a Dios y comienza a orar a Dios y más y que el Señor esté obrando y Señor, yo no quiero morir y no quiero morir y no quiero morir. Y fue tanto su obstinación en esta oración que Dios le concede. Cuidado con esto, iglesia. Muchas veces nos obstinamos tanto en lo que nosotros queremos que yo no sé si es que Dios lo concede o que nosotros lo agarramos, ¿no? De algún lado. Pero tenemos que tener cuidado. Hay veces que Dios te va a decir que no a ciertas cosas. Y ese no tiene que ver porque la cosa sea mala. Tiene que ver por tu corazón y por lo que va a pasar en tu corazón si vos entrás en contacto con eso. Entonces, tal vez para otros sí, pero para vos hay cosas que no. Y si yo realmente soy sensible al Señor, voy a entender esa señal. Bueno, Ezequías no. A Ezequías se le terminaba el tiempo. Y ese tiempo de vida que se le terminaba era cerrar un ciclo de la manera correcta, pero él quiso más y Dios le extendió 10 años más. Pero en esos 10 años, ¿qué es lo que hace Ezequías? Vuelve a repetir el error de la alianza. Él va a recibir embajadores de Babilonia, le va a desnudar todos los tesoros para agradarlos a ellos, para que ellos lo puedan tomar en una alianza y volver a hacerse fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Se olvida completamente y no corresponde al bien de Dios. Aquel rey que podría haber aceptado la voluntad de Dios y haber cerrado su vida de la manera correcta, le pide un plus extra al Señor y en ese plus extra él no lo puede manejar. Y el no poderlo manejar hace que termine de la manera incorrecta su tiempo. Cuidado cuando nosotros nos empecinamos en esto.
Si ustedes recuerdan, en el Salmo señala, cuando el pueblo de Israel pidió codornices, entonces, ¿qué dice la palabra? Pidieron comida a su gusto y el Señor se lo permitió. Pero junto con ello, ¿qué envió? Debilidad a su espíritu. A veces la obediencia no tiene que ver con lo que yo quiero. Si yo quiero lo que Dios quiere para mi vida, va a estar bien. Pero si yo quiero algo independiente a lo que Dios quiere para con mi vida, lo puedo llegar a obtener, pero la parte más importante de mi ser, que es mi interior, se va a debilitar y hasta puede morir también. Entonces el Señor le está dando a Ezequías estas tres señales. La señal de la palabra, una señal compuesta, que es la señal del sostén y la fructificación, y una última señal, que es la señal que acredita que él le iba a dar ese tiempo a Ezequías. Pero lamentablemente él utilizó esto de la manera incorrecta. Pregunta que hago: ¿estuvieron presentes las señales o no? ¿Quién decidió? Ezequías. Entonces, hoy las señales en nuestra vida siguen estando presentes, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones al respecto. ¿Amén? La segunda señal de la que yo quiero hablar es la del Cristo terrenal. La palabra de Dios señala que la esencia misma de Dios se hace hombre en Jesucristo y Cristo camina en esta tierra como otro hombre más, expresando el carácter puro de Dios. Ese es el Cristo terrenal. Ahora, este Cristo terrenal está lleno de señales. La primera señal sobre este Cristo terrenal es la señal del niño, del hijo. Si nosotros vemos cómo es todo el proceso del desarrollo de la vida de Jesucristo, vamos a ver aún en la palabra que ese hijo, ese niño será llamado como Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿De qué manera Dios se identifica con el hombre? Desde un niño, desde un hijo. Y desde la manera más humilde de todas. Ese niño no nació en la clínica privada mejor de Jerusalén. Ese niño nace en un pesebre. Los primeros que ven esta señal son simples pastores, reyes paganos que vienen desde la otra punta. No es algo famoso, no es una señal espectacular, pero es una señal que despierta a aquellos que lo estaban esperando al Mesías. Lo vamos a ver a Simeón en el templo, esperando, ciego, esperando la venida del Mesías, y este hombre ciego por el Espíritu Santo reconoce que el niño que tiene a alguien en los brazos, porque él no puede ver, que el Espíritu Santo de Dios está en él y que ese es el Mesías. Entonces la señal del niño es Dios con nosotros. Cuando Cristo vino y caminó en este mundo, se identificó directamente con el hombre. Lógicamente, por ser terrenal en ese momento, el Cristo terrenal, su manifestación al hombre era limitada. Hoy, gracias a Dios, por el Espíritu Santo de Dios, todos podemos participar de Cristo, adentro nuestro. Pero en ese momento la señal era Dios entre nosotros a través de su Hijo. Este Cristo terrenal también tiene una segunda señal, que es la señal del siervo. Cristo vino como el siervo sufriente a esta tierra. Él no vino como rey glorioso, como es su estado real, sino que Él vino a esta tierra a servir al hombre, a estar con el hombre como en la señal del niño y a servir al hombre con la señal del siervo sufriente. Él se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre. Como hombre se hizo siervo del hombre. Y como siervo del hombre se hizo maldición en la cruz. Y esa es la señal más grande, que el Rey de Reyes y Señor de Señores se hace hombre para que el hombre lo pueda entender, sirve al hombre para llevarlo desde ese lugar de decisión a la verdad y muere por algo que el hombre no puede hacer nada, y es por su pecado. Él paga el precio del pecado de cada uno de nosotros. Para eso se hace hombre, para eso se hace siervo y para eso se entrega a sí mismo. Por muchos que ni siquiera les interesa, por muchos que hasta se ríen de Cristo, pero por otros
que agradecen esta obra el resto de sus vidas. Y esa es la señal más grande. A veces queremos cosas tan espectaculares como el mar rojo que se abre. Ojalá Moisés hubiera vivido el tiempo del Hijo de Dios. Lo hubiera cambiado todo por participar de lo que nosotros hoy estamos participando, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esa es la señal más grande. Como dije en un principio, hoy que nosotros podamos tener conciencia y convicción de Cristo, es lo más grande que puede haber. Y eso no viene de nosotros, no es que vos querés, es que el Espíritu Santo te trajo, es que el Espíritu Santo trabaja en tu vida. Si el Espíritu Santo no estuviera presente, lee Apocalipsis, ¿qué va a pasar? Lee cómo es el carácter del hombre en los últimos tiempos. Que si los días no se acortan, dice que ninguno sería salvo. El hombre se endurece de tal manera que no tendría oportunidad. Y si hoy vos todavía estás, y si hoy todavía vos estás entregando, renovando tu vida delante del Señor, es porque estás participando de la señal más grande de todas. La señal del siervo de Dios. Y la tercera señal de Cristo es la señal de su venida. Y esto es muy interesante. Cuando Cristo venga, no va a venir como el siervo sufriente. El siervo sufriente vino a entregarse y el hombre hizo lo que quiso con el siervo sufriente. Pero cuando Él venga, Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a venir a juzgar. Entonces, la segunda venida es una señal muy importante. Y es una señal que hoy nosotros participamos porque ya fue dicho qué iba a pasar antes que Él venga. Señales naturales, terremotos, y muchos dicen, bueno, pero esto estuvo en todos los tiempos. Déjame decirte algo, la ruptura que hay en la capa de ozono no fue algo de todos los tiempos. La extinción de los glaciares no es algo presente en todos los tiempos. Y otro montón de cosas naturales son propias de este siglo y no de cosas del pasado. Y eso ya es una señal que el Rey de Reyes viene. La señal de los problemas sociales. Siempre hubieron problemas sociales. Pero a ver, iglesia, hay una junta ahora, no sé si es en Palermo, ¿en dónde? En donde todos los chicos que se consideran perros, lobos, gatos, se juntan. Cada cosa. Yo veía a los chicos en los videos, veía que se peleaban los chicos con los perros de verdad. Y los perros los mordían y ellos los mordían a los perros. Cualquier cosa. Eso no era antes, esto es ahora. Y todas las aberraciones que cada uno de nosotros conocemos. Jesús dijo, estas cosas van a pasar antes que el Hijo del Hombre vuelva. Antes que vuelva nuevamente. A nivel espiritual. Vos imaginate que estando Jesús en esta tierra todavía la iglesia no había comenzado. Y ya Jesús está hablando, falsos maestros, falsos profetas, engañadores, personas que van a hacer mercado de la gente, que van a lucrar con el Evangelio. No existe a lo largo de todos los tiempos algo como lo que hoy se está viviendo al respecto. Y todo esto son señales de que Él está llegando. Y son señales a las cuales nosotros muchas veces no le damos importancia, pero están presentes. La señal de Cristo, la señal del Hijo como Emmanuel, su Espíritu entre nosotros, la señal del siervo sufriente, del cual nosotros hoy podemos ser renovados interiormente para el día que nos encontremos con Él. La señal de la venida de Cristo, que ya viene, iglesia, ya viene. No sé si hoy, mañana, dentro, pero viene. Y las señales lo están advirtiendo y lo están afirmando. Son señales para prestar atención. Pero a veces esperamos en cosas espectaculares para que nos convenzan para lo mínimo. Cuidado con esto. Y finalmente, el tercer tipo de señales son las señales que están dadas para usted. En la Gran Comisión, Jesús señaló
Luego de hablar con sus discípulos, algunos dicen, bueno, pero eso fue para sus discípulos. No, porque después vamos a ver en la oración que Jesús dice, no solamente yo voy a orar por ustedes, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Jesús dice, por lo tanto, ¿qué dice? Id por todo el mundo, prediquen el Evangelio por todo el mundo, hagan discípulos por todo el mundo, a todas las naciones. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí está la responsabilidad nuestra. Vos no venís a la iglesia para asistir a un lugar y sentirte bien. Eso sería terapia, eso sería ir a una peña, eso sería otra cosa. Vos venís a la iglesia para darle un culto a un Dios vivo y para conocer y que ese Dios vivo se revele en tu vida de una manera nueva, para poder comprender el propósito por el cual estás en esta tierra. Ese es el propósito por el cual vos estás en la iglesia. No es simplemente tranquilizar mi conciencia, estar bien con Dios y con lo que hago, es mucho más que eso. Y esa responsabilidad tiene que ver con qué, no solamente con yo ser edificado, tengo una responsabilidad para mi vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿De qué manera lo estoy conociendo? Si Él es real y creo que es real, ¿de qué manera lo estoy conociendo a Él? ¿Lo estoy buscando a Él con respecto a sus planes, sus propósitos, su voluntad para conmigo? ¿O simplemente espero que cuando tenga ganas, cuando sea el momento se revele? No, busco, quiero más, golpeo, llamo para que su espíritu se revele en mi vida. Esa es mi responsabilidad, pero mi responsabilidad tampoco tiene que ver conmigo solito, tiene que ver también con todos aquellos que están a mi alrededor y que no conocen a Jesucristo. Esto es claro, iglesia, la persona que no tiene conocimiento de Dios, la persona que no se arrepiente, que no acepta la obra de Jesucristo, se pierde. Y esa es la realidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Y acá vienen las señales. ¿Por qué razón? Porque sería imposible que vos puedas hablarle a alguien de Cristo y esa persona se convierta sin el poder y la unción del Espíritu Santo. Sería imposible que vos puedas transmitir verdades espirituales a otra persona en un discipulado y esa persona se renueve espiritualmente sin la unción del Espíritu Santo. Todo sería imposible. Entonces Jesús dice, cuando ustedes vayan a hacer mi obra, van a ver señales que los van a respaldar. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas nuevas, predicarán el Evangelio. Y yo no puedo olvidar cuando recién me entregué que no conocía nada de esto. Ni siquiera sabía que iban a haber señales que me iban a acompañar. Pero yo leía, van a orar por los enfermos y van a sanar. Y me acuerdo que con la inocencia de un niño, yo en ese entonces, bueno, en la época mía se usaban los pantalones se llamaban pantalones carpintero, pata elefante. Hoy no se usa eso y hoy podrías ir preso si usas eso. Pero bueno, eran unas cosas así, una remera con unos dibujos tremendos, y yo me ponía un saco para parecer un poco cristiano, ¿viste? Un saco con todo eso era cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, con eso me iba al hospital y me agarraba la Biblia, que no sabía ni leerla todavía, porque hacía poquito tiempo, pero creí lo que decía la palabra. Y me acuerdo que había una mujer que me dice, joven, dice, ¿usted es de la iglesia? Sí, sí. ¿Puede orar por mi hijo? Sí, cómo no. ¿Cuándo vi el nene? El nene pobrecito estaba en una incubadora, chiquitito, prematuro, todo dobladito. Y la mujer llorando me dice, el médico me dijo que le queda hoy solo de vida. Imagínate la fe mía, yo no conocía nada, no sabía, yo creía que era simplemente el acto de orar, pero yo tengo fe que mi hijo va a sanar. Gracias a Dios por la fe de la señora, porque yo no tenía fe. Cuando lo vi al chico, y casi me muero, digo, ¿qué hago ahora? Bueno, ore, o sea, ella tenía fe, yo no. Bueno, oramos por el nene. Y al otro día voy a la clínica, me asomo y estaba la incubadora vacía.
adentro mío fue un dolor tremendo, porque digo, murió el nene. Voy el domingo a la iglesia, mi segundo domingo en la iglesia, voy el domingo a la iglesia y lo veo, la iglesia llena, y lo veo al padre, ¿no es cierto?, que va a pasar adelante a la plataforma, mirando para todos lados, digo, acá me voy preso. Y yo me metí así por abajo en el asiento, cosa que no me conocieran, ¿no? Pero tenía una batita y lo tenía el nene. Y subieron a dar testimonio a la plataforma. Dice, yo no sé, hay un joven de acá, yo estaba ahí, abajo de la butaca, dice, un joven, dice, vino, oró, y mi hijo le quedaba un día de vida, y Dios hizo un milagro, y hoy mi hijo está bien. Y dice, ¿está por acá el joven? Más abajo me metía yo, desaparecí, nunca se enteraron que fui yo tampoco. Pero ¿qué pasa? Estas señales seguirán. Yo no sabía, iglesia, pero me siguieron. Pero no me siguieron porque yo era nada, ni siquiera fe tenía. Pero hice lo que me decía él. Y Dios lo hizo. Predicarán el evangelio a naciones. Iglesia, cuando llegamos a África, no teníamos ni para el pasaje. Hoy tampoco tenemos ni para el pasaje, ¿no? Pero la realidad es que hay una hectárea con baños, con salones, más grande que todo esto. Nunca hubo, pero siempre la señal estuvo presente. Gente, equipo que está trabajando allá, gente que conoció al Señor en otro continente donde no hablamos el mismo idioma, no tenemos la misma cultura, nada. Esto no lo puede hacer el hombre. Pero estas señales seguirán. Con poquito tiempo de convertido que no tenía idea ni siquiera de la Biblia, pero podía comentarle a otro lo que el Señor estaba haciendo adentro mío, y esa persona era tocada, pero no tocada por las palabras naturales mías, tocada por el Espíritu Santo de Dios, y eso no es ni era algo mío. Pero estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Estamos esperando cosas especiales y todavía no estamos tocando y usando todo lo que está a nuestro favor. Por supuesto que si yo no le hablo a nadie no va a pasar nada. Por supuesto que si yo no me comprometo en ayudar al otro, nadie va a ser discipulado. Si yo no respondo al llamado, no va a pasar nada. Pero si yo hago lo que Él dijo, hay señales que van a acompañar lo que hago. Y eso es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una urgencia divina, que lo mismo que pasó en tu corazón pueda pasar en el corazón de otros a través tuyo. Entonces, las señales de Ezequías nos hablan de los procesos en nuestra vida. Nos hablan de la palabra hasta la fructificación. Nos hablan de las raíces necesarias en nosotros. Hoy vivimos cristianismos superficiales, sin raíz. Entonces colapsa en el momento de la prueba, colapsa en el momento de la lucha, no tiene raíz. Pero el Señor quiere darte raíces. El Señor quiere, a través de las señales que aparecen en tu vida, que vos puedas enraizarte para poder dar un fruto espiritual. Señales que nos están hablando que Él viene. Iglesia, no es tiempo para que duermas. No es tiempo para enamorarte del mundo y dividir tu afecto entre el mundo y Cristo, porque Él viene. Las señales ya anuncian que Él está cerca. No lo digo yo para crear una paranoia, es verdad y real. Lo vemos en los hechos que están pasando. Aunque estemos dormidos, no podemos negar los hechos propiamente dichos. Vemos la distorsión, la maldad que hay en las personas, vemos evangelios contaminados, vemos todo lo que estamos viendo. Ya está hablado, ya está dicho. Pero hay señales preparadas para el pueblo de Dios, para que puedan ser utilizadas y el evangelio pueda ser confirmado, no solamente en tu vida, sino a través de tu vida también. Estamos esperando cosas espectaculares que satisfagan nuestros sentidos, o le empezamos a prestar atención a las señales que hace tiempo ya han sido dadas.
y que solamente debemos de creerlas y responder a ellas. Esta es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Y yo te invito a que esta noche pueda ser un tiempo de decisión para tu vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y te invito a ponerte de pie.